Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Giosuè Gallucci. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Giosuè Gallucci fue un jefe criminal del Harlem italiano en la ciudad de Nueva York afiliado a la Camorra. Dominó la zona entre 1910 y 1915 y fue conocido como el indiscutible rey de la pequeña Italia. Giosuè Gallucci nació en Nápoles, Italia, el 10 de diciembre de 1864, hijo de Luca Gallucci y Antonia Cavallo. En Italia, un tribunal de Nápoles lo condenó en 1883 por violar la libertad condicional, resistirse al arresto, perjurio y en 1885 por agresión e intento de extorsión. El 11 de marzo de 1892, Gallucci llegó a la ciudad de Nueva York en el SS Volendam procedente de Rotterdam, Países Bajos. Al hacerlo, violó las leyes de emigración italianas y sería condenado en rebeldía por fraude. Según un informe de la policía italiana, Gallucci, junto a sus hermanos Vincenzo y Francesco, volvió a salir de Italia el 24 de julio de 1896 y se rumoreaba que había matado a un hombre justo antes de llegar a Nueva York, pero él lo negaría públicamente. En abril de 1898, fue arrestado en Nueva York en relación con el asesinato de Josephine Inselma, quien fue presentada por la policía como la compañera de Gallucci. El cuerpo de Inselma fue encontrado sin vida y con el cuello cortado de oreja a oreja en su apartamento en el 108 Mulberry Street, a una cuadra del infame Mulberry Bend. La detención de Gallucci se produjo mientras operaba un camión de frutas en el barrio y fue descrito como un joven tendero y expendedor con una tienda en 172 Mott Street. Gallucci alegaría que no tenía motivos para matar a la mujer y proporcionó una coartada. En consecuencia, el gran jurado desestimó posteriormente los cargos. El detective del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Joe Petrosino, que estaba a cargo de la investigación, instó a sus superiores a solicitar más información sobre los Gallucci en Italia y así se pusieron en contacto con la policía napolitana. En respuesta, el prefecto de policía de Nápoles respondió describiendo a Gallucci como un tipo de mal carácter y un criminal peligroso perteneciente a la categoría de los chantajistas, que había sido puesto bajo vigilancia policial y acusado varias veces de robo, chantaje y otros delitos. Su esposa, añadió el prefecto, también era de muy mal carácter. Los antecedentes penales de los hermanos de Giosuè en Italia eran aún más extensos. Vincenzo Gallucci pasó 2 condenas en prisión y fue condenado 16 veces por agresión, intento de asesinato y otros delitos. Francesco Gallucci fue condenado 6 veces por intento de asesinato, robo y agresión a la policía. El 20 de noviembre de 1898, Vincenzo recibiría un disparo en la ciudad de Nueva York, supuestamente por orden de una sociedad secreta italiana similar a la mafia, muriendo al día siguiente. Francesco D'Angelo y Luigi La Rosa fueron acusados del asesinato. Ambos se declararon culpables de homicidio involuntario y fueron condenados a 20 y 15 años de prisión, respectivamente. Según Joe Petrosino, los Gallucci eran solo 3 de los más de 1000 bribones italianos de Nápoles y Sicilia que habían hecho de la ciudad de Nueva York su hogar. Los Gallucci no llamaban mucho la atención porque, como clase, robaban a su propia gente y el plan italiano de arreglarlo yo mismo interfería para despistar a la policía. Además, como llevaban más de un año en el país, no podían ser deportados. Giosuè Gallucci construyó varios negocios en Little Italy e East Harlem. Primero invirtió en Mulberry Street, luego en una casa de ladrillos de 3 pisos con una panadería y un establo adjunto en 318 East 109th Street, una tabaquería en 329 East 109th Street y además se rumoreaba que dirigía un burdel en la intersección de East 109th Street con Second Avenue. En 1910, Giosuè Gallucci se convirtió en el jefe indiscutible de Little Italy tras el encarcelamiento de los líderes de la mafia siciliano-estadounidense, Giuseppe Morello e Ignacio Lupo, por cargos de falsificación. Gallucci era dueño de muchas viviendas en la zona y controlaba el negocio del carbón y el hielo, zapaterías, el negocio del aceite de oliva y la lotería en los barrios italianos. También era uno de los mayores prestamistas y mantenía un estricto control sobre el juego político, empleando a bandas callejeras napolitanas y sicilianas como sus ejecutores. Gallucci diría lo que se suponía era la oficina de Nueva York de la Lotería Real Italiana, que en realidad era una fachada para su propio juego de políticas que vendía miles de billetes cada mes en todo Harlem. Dirigía la lotería
desde el sótano de su casa y tenía agentes en muchas ciudades con comunidades italianas. Cada mes había un gran sorteo y un único premio, $1000, pero al que lo ganaba comúnmente le robaban el dinero de vuelta a casa cuando lo reclamaba. Según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, la mayor parte de los ingresos de Gallucci se originaron de su control de la política de juego en Harlem, varias casas de juego y casas de prostitución, todas ubicadas en esa sección de Harlem, conocida como Pequeña Italia. Gallucci era un hombre imponente, un tipo corpulento, de rostro agradable y risa cordial. Mientras desfilaba por Harlem, balanceando un bastón cargado, siempre iba impecablemente vestido con trajes a medida, con un bigote magníficamente encerado, un costoso anillo de diamantes de $2000 y tachuelas de diamantes de $3000. Gallucci siempre negó las acusaciones en su contra. Mis enemigos dicen que soy el jefe del negocio Mano Negra, que dirijo el negocio de las bombas de chantaje y que soy dueño de todas las loterías. Se quejaba Gallucci una semana antes de ser asesinado. Se equivocan. Soy dueño de panaderías, heladerías y carpinterías, de talleres de reparación ilustrado de zapatos y de lugares similares, pero no soy el rey de la Mano Negra. Debido a su influencia política, frecuentemente era llamado Rey de la Pequeña Italia o el Jefe, y obtuvo casi inmunidad ante las fuerzas del orden y la ley, al aliarse con el Tammany Hall, la maquinaria política demócrata que gobernaba la política de Manhattan y la ciudad de Nueva York prácticamente sin oposición. El patrocinio político de Tammany Hall controlaba a la policía y la burocracia de la ciudad que repartían los contratos y licencias de construcción, y Gallucci, con su capacidad para movilizar el voto en Harlem y registrar inmigrantes, les entregó un número importante de votos. Según el New York Herald, era sin duda el italiano más poderoso políticamente en la ciudad, y durante las campañas era excepcionalmente activo. Sus conexiones políticas le permitieron una cierta medida de inmunidad frente a la interferencia policial. Según Salvatore Cotillo, que posteriormente se convertiría en el primer juez de la Corte Suprema de Nueva York, nacido en Italia y que creció en el Harlem italiano, para Gallucci, todas las personas eran asalariados o pagadores de tributos y era un motivo de preocupación en el barrio si Gallucci te menospreciaba. Según el biógrafo de Cotillo, Gallucci frecuentemente se jactaba de que las situaciones se podían arreglar con la policía. Decía que el asesinato podía subcontratarse y circularon historias de que los testigos de cargos contra él desaparecieron. Cuando Gallucci fue arrestado por portar armas ocultas, se le pidió a Cotillo que testificara como testigo de carácter en su nombre, pero se negó. De este modo, Cotillo, nacido en Nápoles, se distanció del AMPA local que intentaba ofrecerle sus servicios. El cónsul italiano en Nueva York de 1895 a 1905, Giovanni Branchi, pintó un panorama sombrío de la situación de la comunidad de inmigrantes italianos en ese momento. En ese momento, teníamos ciertamente entre 250.000 y 300.000 italianos dentro de los límites del Gran Nueva York. Partes enteras de la ciudad, calles enteras, estaban habitadas únicamente por italianos, con sus tiendas, cafés, etc. Todos estos lugares estaban prácticamente sin supervisión policial, a excepción del policía irlandés regular en la esquina de la calle, a quien no le importaba nada en absoluto. Daba lo mismo lo que los italianos hacían entre ellos, siempre y cuando no interfirieran con otras personas y siempre que votaran por Tammany Hall. En aquella época, solo había en el cuerpo 2 o 3 policías que hablaban o entendían italiano, y el hombre que dirigía cualquier operación detectivesca o policial entre los italianos, un hombre excelente, por cierto, era solo un sargento. Muchas veces me dijo que tenía tantos casos, tantas consultas entre manos, que no podía atender a la mitad de ellos. En cuanto a las demás autoridades, no se preocuparon en absoluto por ello, hasta el punto de que en 9 de cada 10 casos, cualquier italiano que cometiera un delito estaba casi seguro de quedar impune si se escapaba solo unos días de la detención. En estas circunstancias, Gallucci podría fácilmente negar los cargos que se le imputan. Me han acusado de estar interesado en robos de caballos, chantaje, extorsión a comerciantes, explosiones de bombas, secuestro de niños y otros delitos, incluido el asesinato, le dijo a un periodista del New York Herald que afirmó conocerlo. Mis enemigos mienten. Están celosos de mi prosperidad. Se me culpa por cada acto criminal que ocurre aquí, pero no es la verdad, le dijo al reportero del Herald. Muchos de los asesinatos aquí abajo son el resultado de peleas entre los propios chantajistas. Juegan lo que lleva a peleas y se disputan el reparto del botín. Si un líder piensa que otro está tratando de convertirse en jefe, ese hombre está marcado para la muerte. El 14 de noviembre de 1909, el hermano mayor de Josué, Gennaro Gallucci,
fue asesinado a tiros en la trastienda de la panadería familiar. El asesino entró en la panadería, gritó llamando a Gennaro, y cuando éste apareció, lo mataron a tiros de inmediato. Sus actividades como cobrador de pagos de protección habían llamado la atención de las autoridades anteriormente, y tuvo que abandonar la ciudad de Nueva York por un tiempo. Gennaro había llegado a Nueva York procedente de Italia en diciembre de 1908, tras escapar de prisión por cumplir 23 años de cadena perpetua por asesinar a dos hombres, y vivía en East 109th Street con su hermano Josué y su cuñada Asunta. Poco después de su llegada, la policía comenzó a recibir denuncias sobre prácticas de extorsión, pero cuando a los demandantes se les decía que tenían que confrontarlo en el tribunal, retiraban los cargos inmediatamente. La policía de Nueva York capturó a Gennaro el 20 de septiembre de 1909 portando armas ocultas, y aunque los funcionarios de inmigración comenzaron a intentar deportarlo a Italia, los tribunales, ajenos a sus antecedentes penales, lo liberaron con una sentencia suspendida. Su asesinato, 2 meses después, podría haber estado relacionado con las actividades de chantaje de Gennaro, según la policía. Solo unos meses antes, la panadería de Galucci había sido asaltada con balas que atravesaron la ventana. Se dice que varios informantes afirmaron que Josué había sido responsable del asesinato de su hermano, según cartas enviadas posteriormente a la policía. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Por su parte, Josué culpó a Prisco, apodado Sopo el Cojo, un gángster de Harlem, por la muerte de su hermano, y durante los 2 años siguientes habría frecuentes enfrentamientos y asesinatos ocasionales entre rivales. Anielo Prisco era el jefe de una banda de la Mano Negra que acusó a Galucci de invadir su territorio. Un informe policial de 1917, basado en el testimonio del gángster e informante Ralph Danielo, describía la posición de Galucci hacia 1912. En aquella época, Galucci controlaba diferentes juegos de azar y obtenía un porcentaje de las ventas de caballos robados y de la venta de alcachofas. Si alguien no pagara este porcentaje, sería agredido, recibiría cartas de chantaje o lo matarían. El informe también explica que una facción siciliana, entre ellos 3 hermanos de Giuseppe Morello y sus primos, los hermanos Fortunato y Tommaso Lamonte, estaban trabajando en colaboración con Giuseppe Galucci, que en todo momento había sido reconocido como rey. A pesar de su poder e influencia política, Galucci no fue inmune a la extorsión de la Mano Negra. Con frecuencia, recibía amenazas de la Mano Negra, a menudo le disparaban y había sido herido muchas veces. En 1911, la banda de Manos Negras Napolitanas, dirigida por Prisco, mató a tiros a varios miembros del séquito de Galucci porque se negó a hacer pagos de protección. El 15 de diciembre de 1912, Prisco recibió un disparo del sobrino y guardaespaldas de Galucci, John Russomano, durante una reunión en la panadería de Galucci. Prisco murió, pero Russomano no fue acusado de asesinato después de afirmar que disparó en defensa propia. Galucci no solo fue desafiado por mafiosos rivales, sino que las autoridades también se cerraron en respuesta a la avalancha de asesinatos, atentados y chantajes. En julio de 1913 se realizaron más de 40 arrestos, incluidos Galucci, Russomano y el guardaespaldas de Galucci, generoso Joe Chuck Nazaro, alrededor de Mulberry Bend y en el Alto Harlem, para reprimir el juego ilegal conocido como el juego de políticas, un cargo encabezado por el fiscal adjunto del distrito, el diácono Murphy, y el comisionado adjunto de policía, George S. Dougherty. En ese momento, la policía lo describió como el líder de los criminales italianos en Harlem, y que su consentimiento era necesario antes de que se pudiera hacer algo en la pequeña Italia de Harlem. La especulación sobre el motivo detrás de los arrestos fue que podría haber sido un intento de aplastar la red de vicios de Galucci. Era bien conocido por estar involucrado en negocios de prostitución y también era conocido como el rey de los tratantes de blancas en la prensa. Galucci sería acusado de portar un arma oculta, una transgresión de la ley Sullivan, pero fue puesto en libertad bajo fianza de $10,000 estadounidenses. El caso no llegó a los tribunales, hecho que muchos atribuyeron a sus conexiones políticas. Galucci también se vio envuelto en violentas disputas con bandas rivales por su control de los negocios ilegales. Los hermanos napolitanos, Niccolo y Gaetano del Gaudio, que tenían conexiones con la pandilla Navy Street, con sede en Brooklyn, estaban involucrados en juegos de azar ilegales en East Harlem, pero Galucci supuestamente les negó el permiso para operar una lotería. Niccolo del Gaudio era dueño de una barbería en la calle 104 Este, que anteriormente había sido propuesta como lugar de encuentro entre Prisco y Galucci. Allí, Niccolo del Gaudio, por encargo de Prisco, había intentado matar a Galucci, pero fracasó.
Del Gaudio huyó del Harlem italiano, pero regresó en octubre de 1914 y posteriormente fue asesinado. El asesinato fue atribuido a Gallucci, pero no se presentaron cargos. Con el prestigio de Gallucci comenzando a marchitarse, luchó por mantener el control mientras continuaba la guerra con los restos de la antigua banda de Prisco y empezaban a surgir loterías rivales que desafiaban su dominio. Solo una semana antes de ser asesinado, Gallucci había decidido no emplear más guardaespaldas después de que el último de una serie fuera asesinado a tiros. Ser guardaespaldas de Gallucci se consideraba una forma peligrosa de ganarse la vida, ya que 10 de ellos habían sido asesinados. El año anterior, Gallucci fue herido y 2 de sus guardaespaldas murieron cuando intentaba hacer una colecta en una tienda de la Primera Avenida. Mientras tanto, la banda Morello se había peleado con Gallucci y habían formado una alianza con las bandas Camorra en Brooklyn. Gallucci previó su ejecución una semana antes y le dijo a un amigo: «Sé que pronto me atraparán». El 17 de mayo de 1915, él y su hijo Luca, de 18 años, recibieron disparos en una cafetería en East 109th Street, en el Harlem italiano, que Gallucci había comprado recientemente para su hijo. A Josué Gallucci le dispararon en el estómago y el cuello. Además, en un esfuerzo por defenderlo, su hijo también recibió un disparo en el estómago. 15 hombres, en su mayoría amigos de Gallucci, estaban en la cafetería y algunos respondieron al fuego. Los 5 o 6 tiradores escaparon, saltando a un auto de escape que esperaba a la vuelta de la esquina de la Primera Avenida. Luca Gallucci murió al día siguiente en el Hospital Bellevue. Al funeral asistieron 5.000 personas y fueron acompañadas por 800 carruajes, 22 carruajes solo para flores. El funeral del hijo de Gallucci fue el más grande que Harlem había experimentado hasta ese momento. Según los informes, los últimos carruajes salían de la iglesia de Harlem cuando el coche fúnebre ya había llegado al cementerio de Queens. Gallucci se negó a hablar con la policía, diciendo que él mismo resolvería el caso, pero murió en el hospital Bellevue 3 días después, el 21 de mayo, de una herida de bala en el abdomen. Los asesinatos de Josué y Luca Gallucci quedarían sin resolver. Los presuntos asesinos fueron los ex guardaespaldas de Gallucci, generoso Joe Chuck Nazarro y Tony Romano, con la ayuda de Andrea Ricci, de la pandilla rival Navy Street de Brooklyn. El dinero para el golpe probablemente fue proporcionado por el jefe de la camorra de Coney Island, Pellegrino Morano, en un esfuerzo por hacerse cargo de las raquetas de Gallucci. Se dice que Chuck Nazarro tenía rencor contra Gallucci, quien no había pagado la fianza de Nazarro cuando él, Gallucci y el sobrino de Gallucci, John Russomano, fueron arrestados por portar armas ocultas en julio de 1913. Nazarro pasó 10 meses en prisión, pero fue puesto en libertad unas semanas antes del tiroteo. El funeral de Gallucci estuvo estrechamente custodiado por la policía, que temía nuevas peleas entre bandas. Varios miles de personas pasaron por el apartamento de Gallucci para ver los restos. Unas 10.000 personas bloquearon East 109th Street para presenciar el último viaje de Gallucci, incluidos unos 250 detectives de la policía, presentes debido a un rumor de que la viuda de Gallucci era objeto de asesinato. Los 150 carruajes que se esperaban para la procesión fúnebre se redujeron a 54 por temor a manifestaciones hostiles. El funeral de Josué Gallucci se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ubicada en 130th Street y First Avenue, y su cuerpo fue enterrado en el cementerio del Calvario en Queens a los 50 años. Los lucrativos negocios de números dejados por Gallucci quedaron libres para ser tomados y pronto pasaron a manos de la pandilla siciliana Morello, mientras que las pandillas de la Camorra tomaron el control de Brooklyn. La lucha posterior por esos negocios con las bandas de la Camorra de Brooklyn se conoce como la Guerra Mafia-Camorra y eventualmente elevaría a Vincenzo y Ciro Terranova al estatus de jefes en el inframundo del Harlem. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.